Qué bueno, gracias a Dios. Y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de Erika, la verdad, ella es un milagro andante y nos anima cada vez que la vemos aquí. Denle un aplauso al Señor. Sí. Y bueno, vamos a entrar al estudio de la palabra. Y ya nos estamos acercando un poquito al final de esta serie que se ha titulado la medida de Cristo. Y el título de nuestro mensaje de hoy es Un juicio justo. Vimos la semana pasada que el Señor nos habla sobre el afán y la ansiedad. Y ese que vimos que era un tema de la vida cotidiana, normal. Y va a volver a retomar el Señor Jesús un tema con enfoque religioso. Y vamos a estudiar por qué. Nosotros ya sabemos lo que eran los fariseos y los saduceos y cómo ellos habían desarrollado prácticas religiosas que exaltaban la piedad pública, ¿se acuerdan? Que ellos oraban en público para ser reconocidos. ¿Se acuerda que vimos también en cuanto al ayuno que pues se maquillaban para verse exhaustos y hambrientos, con el objeto de que se les reconociera su justicia o su piedad? Vimos también que en los dos grupos, a pesar de que eran muy distintos, si usted tiene interés, platicamos un poquito más de eso en mensajes anteriores. No me voy a detener en eso nuevamente, pero eran muy distintos en cuanto a su doctrina, los fariseos y los saduceos, pero estaban de acuerdo en una cosa, en que la riqueza era la señal inequívoca de que Dios estaba bendiciendo a una persona y de que Dios estaba con una persona. Y bueno, pues eso era muy conveniente para ellos, porque resulta que todos los sumos sacerdotes desde hace un siglo más o menos, para este tiempo, y la mayoría de los sacerdotes pues eran saduceos y vivían muy bien, y la mayoría de los rabinos fariseos venían de familias con pues buenas posibilidades económicas. Entonces esto pues les caía muy bien, el decir es que Dios está con los ricos. Hoy vi un video que honestamente sí me llamó la atención. Miren, lamentablemente con cristianos en muchas ocasiones cometemos serios errores. De los errores más grandes que cometemos históricamente es el meternos en la política. Es de los peores errores que ha cometido la iglesia, pero los comete seguido. Y hoy estaba viendo a un predicador allá en Estados Unidos criticando a los cristianos en los mismos Estados Unidos, diciendo es que ustedes vieron en el presidente actual que tienen a un Salvador y se olvidaron de nuestro Salvador, y si los contrastamos son completamente distintos. ¿Por qué? Porque el presidente actual de allá viene de un contexto de riqueza, es un multimillonario, y Jesús era pobre. Jesús era, ¿qué dijo? Él era manso y humilde. ¿Y qué carácter ha mostrado en este periodo? Ser un abusivo, ser abusivo. Entonces es un contraste bien grande, pero lamentablemente la iglesia se deja deslumbrar en muchas ocasiones por la riqueza, o tiene hambre de poder. ¿Sabe por qué llegaron los saduceos al sumo sacerdocio? Por
ambición, por ambiciones que, vamos a hablar más de eso más adelante, pero es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque mire, bueno, este predicador decía, si nuestro presidente y el vicepresidente, los dos vienen de contexto adinerado, vieran a Jesús hoy, lo despreciarían probablemente. ¿Por qué? Porque Jesús era humilde, Jesús era manso, venía de un contexto pobre, y sabe que en la iglesia también hace luego menos a las personas de escasos recursos, y eso está muy mal, está increíblemente mal. Y bueno, aquí en el tiempo de Jesús vemos este mismo espíritu que había en los fariseos y en los saduceos, porque ellos, desde esta posición económica en la que se encontraban, empezaron a tener una actitud bastante altanera, bastante orgullosa, bastante soberbia con el resto de las personas. Y esto dio lugar a que los líderes religiosos empezasen a ver por debajo del hombro al resto de las personas. Y esto estuvo, y que se desarrollaran varios prejuicios hacia cierto tipo de personas. Y esto estaba tan arraigado en la cultura del primer siglo, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, entre los judíos, que los mismos discípulos venían arrastrando este tipo de pensamiento. Hay que ser bien cuidadosos con esto, porque le digo, no es el primer predicador que escucho en Estados Unidos diciendo cometimos un error y estamos cometiendo un error al seguir exaltando este tipo de conductas. Esa no es la conducta que el Señor Jesús mostró en el Sermón del Monte. Le voy a dar un comentario, para que no es con el afán de criticar al presidente de los Estados Unidos ni nada así, pero nosotros somos cristianos y no debemos de tomar en poco cuando alguien rechaza el mensaje de nuestro Señor Jesús. El hijo de Donald Trump hace poco dijo que eso de poner la segunda mejilla no nos había traído nada bueno. ¿Qué es eso? Es un rechazo directo a la enseñanza central, una de las enseñanzas centrales del Señor Jesús. Por eso le digo, no meta sus manos por los políticos, no vale la pena, lo van a traicionar probablemente. Entonces, la iglesia está teniendo ahorita en Estados Unidos un problema por esto, porque muchos de sus líderes han favorecido este tipo de conductas que está en contra, que contradice directamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y quiero que vea cómo esto se arraiga, porque esta pregunta que plantearon los discípulos de Jesús, a ellos les salió con una duda natural. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 9, versículo 1. Esto es un prejuicio que ellos tenían. No lo hicieron con malicia, no plantearon la pregunta con ninguna mala intención. Era una duda honesta que nos permite ver lo adentrada que estaba esta enseñanza y esta doctrina promovida por fariseos y saduceos. Juan capítulo 9, versículo 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esto es sumamente grave, o sea, esto nos deja ver lo degradado que está el pensamiento religioso en el tiempo de Jesús, porque ellos veían a alguien con una deformidad de nacimiento e inmediatamente decían, él o sus padres pecaron,
y por eso Dios los castigó con esta enfermedad. Ve el enorme prejuicio que venían arrastrando sus discípulos. Era su manera natural de pensar. ¿Por qué? Porque eso les enseñaron en las sinagogas. Por eso, mire, estar aquí en el púlpito es una responsabilidad bien grande, porque podemos llevar a que gente crea cosas que Dios jamás enseñó. Los rabinos de ese tiempo llevaron a esta generación a creer cosas que Él jamás enseñó. Y Jesús vino a corregir ese error. Vea el versículo 3. Jesús esta respuesta que Jesús da es un choque para lo que ellos pensaban. Juan capítulo 9, versículo 3 dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué estaba enseñándoles el Señor Jesús aquí? Algo que ellos no esperaban. Ellos ya conocían que Jesús tenía una comprensión de la realidad muy distinta a la de ellos, que Jesús conocía el pasado de las personas, conocía su situación actual sin conocerlas. Entonces ellos esperaban una respuesta como respuesta que le dijeran: no, ¿sabes qué? Es que su abuelo ofendió así al Señor y pues viene recorriéndose una maldición generacional. ¿Llegó a escuchar eso de las maldiciones generacionales? Ellos esperaban algo así. Ellos estaban esperando una respuesta de este tipo, pero les contesta algo que ellos no están esperando. Y les dice: es que hay ocasiones en las que la enfermedad o la dificultad no vienen por el pecado, sino que vienen como pruebas para que Dios sea glorificado. No malentienda, hay ocasiones en las que sí las enfermedades pueden venir por malas decisiones, o que ciertas dificultades vienen por pecados nuestros, sí, también, pero este no es el caso. El Señor Jesús nos está enseñando aquí que hay ocasiones en las que la prueba viene porque Dios va a ser glorificado a través de esa dificultad. Y es bien curioso el caso particular de los fariseos, porque los saduceos, ellos creían nada más que era escritura el Pentateuco, la ley de Moisés, lo que ellos le llaman la Torá. Pero los fariseos creían en los mismos libros del Antiguo Testamento que nosotros, incluyendo Job. Y ellos estudiaban el libro de Job y no se daban cuenta de que lo que ellos estaban enseñando era completamente contrario al mensaje del libro de Job. Job, ¿cómo inicia en el libro? Como un hombre sumamente rico. Dios estaba con él, ciertamente, y esa riqueza que tuvo vino ¿de quién? De parte de Dios. Job siempre reconoció que la riqueza había venido por parte de Dios. Pero ¿cómo estuvo a lo largo del libro? En pobreza y en una situación de enfermedad extrema. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás ahí? Satanás le dijo: déjame tocar su cuerpo. Le dice: piel por piel, vamos a tocar su cuerpo a ver si no reniega. ¿Y qué le dijo Dios? Te doy permiso, pero no toques su vida. O sea, tuvo una enfermedad tan cruel, pero no se le permitió tomar su vida. Y sabe que duró aproximadamente un año con esa sarna que le dio. Fue aproximadamente el tiempo que Job estuvo padeciendo esa enfermedad. Nada de eso le vino por haber pecado
contra Dios, no cayó en pobreza extrema por haber pecado contra Dios. Estuvo en esa situación porque el mensaje de Job, el mensaje principal de Job es este: Dios le está dando una lección a Satanás, diciéndole, hay una fe salvadora que tú no puedes romper. Que hagas lo que hagas. Hay siervos que me aman y tienen una fe en mí, tal que hagas lo que hagas, no los vas a quebrantar, no los vas a romper. Entonces toda esa prueba vino, ¿para qué? Para que Dios fuera glorificado. Y ellos estudiaban el libro de Job, pero estaban ya tan ciegos que no podían ver la incongruencia entre su enseñanza y lo que la Escritura mostraba. Y por eso en el Sermón del Monte, vámonos al Sermón del Monte, vamos a Mateo capítulo 7, por favor. El Señor nos va a dejar una enseñanza sobre este punto que estamos abordando. Mateo capítulo 7, versículo 1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Está atacando el corazón de esta costumbre religiosa de juzgar a los demás de una forma ventajosa y deshonesta, como lo hacían los fariseos, porque su juicio era completamente deshonesto. Ellos eran ricos y cuando veían a cualquier pobre decían: es que tú no tienes el favor de Dios. Yo sí, pues sí, porque tú no puedes estar en mi posición. Eso significa que tu relación con Dios no está bien. Tú naciste así, o sea, ¿qué hiciste tú para nacer en una familia rica? Pero esa era la manera de juzgar automática de los fariseos y de los saduceos. Algo que debemos de resaltar, porque luego se ha malinterpretado este pasaje. La manera en la que generalmente se malinterpreta es que no somos nadie para juzgar, para emitir juicios de justicia, y eso está equivocado. Como le di todo este trasfondo para que entendamos a qué se está refiriendo el Señor Jesús. Está prohibiendo que nosotros tengamos este tipo de prejuicios como el que tenían los fariseos y los saduceos, y que digamos que una persona está lejos de Dios porque está padeciendo económicamente o porque tuvo una enfermedad. Eso es lo que el Señor Jesús no quiere que nosotros tengamos, pero no está prohibiendo de ninguna manera que señalemos cuando algo se hace mal. Para eso está la iglesia. Es uno de los grandes propósitos de la iglesia, para contrastar entre la vida que Dios quiere de santidad y la vida de pecado que se desenvuelve en el mundo. Acuérdese que el Señor Jesús, cuando se bautizó, esto se los pregunté ahora que estamos en este ambiente de examen, mis alumnos del domingo. El periodo pasado les pregunté que por qué Jesús se bautizó, qué significaba. Bueno, el Señor Jesús tenía que bautizarse para arrepentimiento. No, porque Él nunca pecó. Entonces, ¿por qué se bautizó? Se bautizó porque al momento de Él bautizarse estaba señalando que Él estaba de acuerdo con todo el mensaje que había dado Juan el Bautista hasta ese
ese momento. Era una manera de Jesús de decirle a los demás, al público: yo soy el Mesías y apruebo todo lo que dijo Juan. Y entre eso que Juan el Bautista dijo antes de que Jesús se bautizara, estaba esto. Acompáñenme a Lucas capítulo 3, versículo 7. Lucas capítulo 3, versículo 7 dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Este fue un juicio de parte de, dado por Juan el Bautista, sí, y no fue un juicio tranquilo. Vea cómo empieza a decirles: generación de víboras. ¿Por qué? Porque así de mal estaba la situación espiritual en Israel en el tiempo en el que él comienza a predicar. Y Jesús dijo: estoy de acuerdo. ¿Qué hizo Juan el Bautista con Herodes cuando tomó como mujer a la esposa de su hermano? Fíjese en lo valiente que era él. A veces no le prestamos atención, pero él sabía cómo era la dinastía herodiana. Él es hijo de Herodes el Grande, el del tiempo del nacimiento de Jesús. Todos eran terribles. Se conocía bien, y Juan el Bautista tuvo el valor de presentarse en su corte y decirle: estás en pecado de adulterio por haber tomado a la mujer de tu hermano. Delante de él. Eso fue un juicio señalando el pecado. ¿Y Jesús estaba de acuerdo con eso? Sí. Jesús mismo hizo juicios duros sobre los religiosos de su tiempo. Acompáñame a Mateo capítulo 23, versículo 25. Mateo 23, 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Vea cómo le dijo en el versículo 26: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Vea cómo sigue en el versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús no fue suavecito cuando tuvo que confrontar a los que estaban haciendo el mal, porque debemos de entenderlo. Fariseos y saduceos estaban haciendo el mal porque estaban alejando a la gente de Dios. ¿Se acuerda cuando empezamos a ver el Sermón del Monte? Mencionamos y lo seguimos mencionando porque es importante entenderlo. Jesús está llevando a la gente de nuevo
al sentido original de la ley de Moisés. En cuestión de unos siglos, los dos grupos se encargaron de alejarlos de lo que señalaba originalmente la ley de Moisés. Estos no son juicios injustos, son juicios de Dios, los dos, los de Juan el Bautista y los de nuestro Señor Jesús. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se arrepientan y corrijan el camino. Pero aquí quiero aclarar algo también, porque el Señor Jesús y, por ejemplo, Juan el Bautista, que son los ejemplos que estamos tomando ahorita, no se la pasaron haciendo esto. No se la pasaron apuntando a la gente. Lo hicieron en ocasiones en las que era necesario. Pero Jesús no se la pasaba sentado por ejemplo, en el monte diciendo, tú pecaste en esto, y tú en esto, y tú en esto, y tú en esto. Y Juan tampoco hacía eso. Hay ocasiones en las que el juicio se debe de pronunciar así. No es siempre, es la manera menor en la que nosotros pronunciamos un juicio ante los demás, porque hay una manera en la que lo hacemos o lo deberíamos hacer todos los días. Esta es pregunta para el siguiente periodo, por si se lo cuestionan mis alumnos que están en el instituto los domingos. Los cristianos tampoco se la pasaban apuntándole a la gente. ¿Cómo expresaban el juicio de Dios? Con su vida. Su vida contrastaba tanto con el mundo que la gente se sentía incómoda con ellos. No porque ellos le dijeran, es que tú eres un borracho. El simple hecho de que ellos asistieran a una, como ahorita debería de ser, asistieran a una reunión familiar y mientras todos están entrándole duro al alcohol, él dice, yo no tomo. Eso ya es este juicio en el que se señala es que esta es la vida que Dios quiere y esta es la vida que tú estás viviendo. Uno no les dice, son una bola de borrachos, con el hecho de decir, no tomo porque el estado de embriaguez no le agrada a Dios, ya es algo que mueve. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que denunciemos el pecado, sí. ¿Cómo espera que lo hagamos? Principalmente con nuestra vida, con la manera en la que nos conducimos todos los días. En su trabajo, si alguien le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer este movimiento y nos podemos ganar o nos podemos llevar un dinero extra. La mayoría, ¿qué dicen? Si no se van a dar cuenta, pues sí, ¿por qué no le vamos a...? ¿Pero qué debe de hacer el cristiano? Decir, no cuenten conmigo. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios y ya. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios sí quiere que hagamos ese tipo de juicio. Quiere que nuestra vida sea un contraste con lo que encontramos en el mundo constantemente. Pero hay más que el Señor nos quiere enseñar aquí en esta porción del Sermón del Monte. Vamos de nuevo, por favor, a Mateo capítulo 7 y vamos ahora al versículo 3. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.
esta ilustración sí requiere de un análisis, porque el Señor utilizó este ejemplo tan exagerado, porque así de grave estaba la cosa. De adolescente tenía dos amigos que dibujaban muy bien y los dos hicieron un dibujo sobre esto en una clase, y me acuerdo muchísimo de uno. Uno es el hijo de Thor y otro no lo conoce nadie, pero eran bien buenos dibujando. Y ponen a un muchacho con un tronconón, a veces es enterrado en el ojo, diciéndole al otro que tiene nada más una basurita: déjame quitarte la basura. Era imposible. Jesús está planteando esta situación de imposibilidad. Si en tus ojos tienes un tronco, es imposible que tú puedas ver los pequeños detalles que pueden tener otras personas. Pero tristemente así era la condición de los fariseos y de los saduceos en su tiempo, en el tiempo de Jesús. Y tristemente hoy sigue habiendo personas así dentro de la iglesia. Mire, los fariseos y los saduceos se fijaban en detalles tan ridículos y los elevaban a situaciones de pecado, los elevaban a nivel de pecado. ¿Cómo qué? ¿Se acuerda que en una ocasión le dijeron al Señor Jesús: oye, ¿por qué tú y tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Eso no estaba dentro de la ley de Moisés. La ley de Moisés en ninguna parte dice: lávate las manos antes de comer. ¿Es una buena costumbre? Sí, lávese las manos antes de comer, le hará bien, pero no es un pecado ir a la mesa sin lavarse las manos. Pero hágalo, en serio, hágalo, es salubre. Pero los fariseos lo consideraban como un acto pecaminoso. ¿Qué otra cosa? Y esto es bien interesante. ¿Se acuerda que a Jesús lo criticaron muchísimas veces porque sanaba en el día de reposo? El día de reposo está instituido claramente en la ley de Moisés en múltiples lugares, desde la creación, el inicio de todo, hasta el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Se acuerda qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo, no harás en él cosa alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, y demás. Es muy claro lo que señalaba la ley de Moisés, que no se debía de realizar ningún acto laboral, es decir, no se podía trabajar. Pero obviamente ahí por ejemplo, en una casa, la esposa tenía prohibido cocinar, tenía que preparar, la comida debía de estar lista antes de que comenzara el día de reposo. No crea que comían frío, ¿no? Antes de que comenzara el día de reposo, la comida estaba calientita, estaba lista. No lavaban los trastes, eso sí, porque tenía que descansar también la mamá, ¿no? Y las hijas. Nada de lavar la ropa en el día de reposo. El papá no podía sacar a las ovejas al campo si estaban en temporada de sembrar. No podía sembrar ese día, no podían cosechar el día de reposo. Pero con el ganado, ¿cree que le daban de comer o no? Claro, no iban a dejar al ganado ahí sin comer
pobres animales. Esa no fue nunca la intención del Señor. O sea, lo que importaba era no realizar una actividad de trabajo remunerado. Para el tiempo de Jesús, los fariseos habían desarrollado una lista de actividades que estaban explícitamente prohibidas a realizar en el día de reposo. ¿Usted cree que en esa lista estaba no sanarás a nadie en el día de reposo? De ninguna manera, porque en Israel llevaban siglos sin tener ese tipo de milagros. No estaba en la lista, pero Jesús empieza a sanar en el día de reposo, y como a muchos les daba envidia, porque obviamente los milagros hicieron que la popularidad de Jesús como rabino en Galilea se disparase por los cielos, les dio envidia y dijeron, es que está pecando contra Dios porque está quebrantando el día de reposo. Y el Señor Jesús les preguntó, ¿dónde dice en el día de reposo, en la ley, que no se puede sanar? ¿Y qué cree que dicen? Pues en ningún lado. Pero esos detallitos eran lo que ellos, en lo que ellos se fijaban, y ellos tenían una viga literalmente en sus ojos. Pero mire, no se quede con esto diciendo, es que ellos de verdad que eran malos. Debemos de cuidarnos de no caer en los mismos errores que ellos cayeron, porque sí se puede. Hay gente que juzga a las personas porque no vienen tan bien vestidos a la iglesia como ellos. Mire, este es un punto bien importante. ¿Qué enseñamos nosotros? Que a la iglesia, sobre todo el domingo, porque el miércoles pues se viene luego del trabajo, pero sobre todo el domingo, que es el día del Señor y que descansamos y uno se puede preparar bien, uno debe de venir de la mejor manera posible, con lo mejor que se tiene, en la medida de las posibilidades. ¿Dios ve eso? Claro que sí, claro que sí. Sí se da cuenta de quién se esfuerza por ir bien a su presencia en su día, pero no todo el mundo tiene las mismas posibilidades. Hay quienes no pueden, pero hacen su esfuerzo. Eso lo ve Dios, y nosotros ¿qué debemos de hacer? Eso es entre ellos y entre cada persona y Dios. Pero sí enseñamos que se debe de buscar venir lo mejor posible delante de Dios. Pero esta es una actitud en la que se puede caer, y hay gente que dice, es que esta persona ni ama a Dios porque viene bien mal vestido. ¿Qué tal que no tiene nada mejor? Y nosotros ya lo estamos criticando, nosotros ya estamos teniendo un prejuicio hacia ellos. Eso está mal. O cuando, la verdad es que lo ideal es que, como en el Salmo, todos podemos decir, mirad cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero la realidad es que no siempre es así en la iglesia, y hay gente con la que no nos llevamos bien. Hay gente que a otro no le cae bien, y a veces les pasa algo mal y decimos, Dios le... No, ¿a poco no hay gente que Dios lo castigó? Y qué bueno que Dios le está mostrando que está mal, y que la justicia de Dios siga cayendo sobre ellos. Esa es una actitud fariseica. Esa es una actitud que ellos tenían y que nosotros podemos repetir. Debemos de tener cuidado con eso, porque es bien fácil caer en esas mismas
actitudes. Y el Señor, ¿qué nos dice? Vean primero sus propios errores. En lugar de andar viendo los errores de los demás, revísense a ustedes mismos, porque, mire, échese una mirada hacia adentro y va a ver que no está tan bien, que no estamos tan bien como a veces creemos. La cosa es que como ellos, pues nos queremos tener en una estima en la que no corresponde lo que somos con lo que creemos que somos. Y mire, las vigas que ellos traían eran enormes. Ve estos dos ejemplos que yo le puse. Ellos criticaban a un obrero, a una persona de campo, por llegar con hambre a casa después de trabajar y no lavarse las manos, y decían, eso es pecado, tú estás pecando delante de Dios. Y criticaban a Jesús por sanar en el día de reposo, cuando en la ley de Moisés y en su misma lista en ningún lado decía que estaba prohibido. Pero estos eran los problemas que ellos tenían. Le explico los de los fariseos. Para empezar, ellos rechazaban toda la revelación de Dios fuera de la ley de Moisés. Pero a pesar de que eran celosísimos de la ley de Moisés y decían que Dios había hablado únicamente a través de Moisés y que con Moisés Dios había dejado de hablar, no les importó que la ley de Moisés decía que de entre los hijos de Aarón, solamente a través de la descendencia de Fines podían salir los sumos sacerdotes. De la línea de Fines viene, de la línea de Fines viene la línea de Sadoc. Sadoc, el que estuvo con el rey David. Nadie más. ¿Y sabe qué? Resulta que ellos no venían de esa línea. ¿Y no les importó? No les importó que los sumos sacerdotes asmoneos no venían de la línea de Sadoc. No estaban autorizados de acuerdo a la venerada por ellos ley de Moisés. Y bueno, no nada más los sumos, ellos apoyaron a todos los sumos sacerdotes asmoneos. ¿Eso era un pecadito chiquito o era quebrantar la ley? Y era romperla por completo. O sea, era poner en el máximo lugar espiritual a alguien que Dios dijo que no. Ellos traían una viga en los ojos y esa viga se ponía peor. Si usted revisa la vida de los sacerdotes asmoneos, va a ver que muchos fueron terribles. Ya cuando se acerca el tiempo de Jesús, hubo dos. Uno eran hermanos, Aristóbulo y otro Alejandro Janeo. Se pelearon por el sumo sacerdocio. ¿Había habido disputas por el sumo sacerdocio en el Antiguo Testamento? No, era bien claro cómo iba a ser la sucesión, pero aquí ya no les importaba la ley. Entonces, pues son dos hermanos y dicen, yo quiero ser el sumo sacerdote, y el otro dice, yo quiero ser el sumo sacerdote. No se arreglaron civilizadamente, hicieron guerras con ejércitos entre ellos. Terminó ganando Alejandro. ¿Y sabe qué hizo Alejandro? Alejandro introdujo la crucifixión a tierra de Israel y estrenó el método de tortura crucificando a 800 fariseos que eran enemigos suyos. ¿Traían cola que les pisasen los saduceos? Claro, traían esa viga enorme, pero
tenían el corazón duro. Los fariseos no se quedaban muy atrás. Los fariseos fueron de los saduceos no se metieron tanto con el Señor Jesús. ¿Por qué? Sí se metían, pero hasta la parte final. Porque Jesús se desarrolló en su ministerio principalmente en Galilea. ¿Quiénes fueron los que lo persiguieron? Los fariseos. Los rabinos fariseos fueron los que siempre se opusieron al Señor Jesús, y a ellos es a los que tomó el Señor Jesús como ejemplo de andar orando en las calles y en las plazas. Ellos fueron su ejemplo de los que se maquillaban para que vieran que estaban ayunando. Ellos eran como eran los que tenían más contacto con el pueblo, eran de los que más menospreciaban al pueblo. Ellos llegaron a enseñar que pues las labores comunes como ser pastor, como ser carpintero, albañil, todos los trabajos que no fueran dedicarse al estudio de la palabra eran despreciables. ¿Cómo cree que se sentía la gente? ¿Cómo se sentía si los pastores de repente empiezan a decir, es que todo trabajo es despreciable fuera de ser pastor? ¿Dios dijo eso? No. De hecho, ese fue uno de los grandes. Es que le digo que la iglesia no entiende. Sigue cometiendo los mismos errores, lamentablemente. ¿Por qué? Porque se aleja de la palabra de Dios. Para el tiempo de la Reforma, ¿qué cree que enseñaban la Iglesia Católica? Que todo trabajo secular era despreciable, que nada era mejor que ser cura, sacerdote, obispo o papa. Los papas decían que ellos estaban por encima de los reyes, los obispos decían que ellos estaban por encima de los nobles, y pues los curas decían que ellos estaban por encima del pueblo, de la gente común. Eso es una actitud de soberbia. Lutero fue de lo primero que empezó a modificar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente decía, es que Dios no aprecia mi trabajo, o sea, para él no vale nada mi trabajo, solamente le interesa lo que hacen pues en la iglesia, y solo le da valor a eso. Y Lutero les dijo, no, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que ustedes alaban a Dios con su trabajo. Ciertamente es un privilegio poder predicar la palabra de Dios, pero no es la única manera en la que se puede alabar a Dios. ¿Sabe que usted alaba a Dios cada vez que hace su trabajo bien? Los que están estudiando alaban a Dios cada vez que les va bien en la escuela. Hay muchísimas formas de alabar a Dios, y Dios valora cuando sus hijos se desempeñan bien en su vida cotidiana. Y bueno, los fariseos vienen arrastrando todo esto, y el Señor, por eso, ¿cómo les llamó? Hipócritas. Y revísense primero ustedes mismos y después pónganse a ver estos detallitos. Este mensaje es una llamada de atención para nosotros, porque a Dios le molestan las actitudes que podemos tener hacia los hermanos. Dios no quiere de ninguna manera que los veamos como menos, que nos creamos superiores. Y si tenemos ese tipo de actitudes, ¿qué nos está diciendo el Señor? Traes una viga en el ojo y te la tienes que quitar. Si no nos la quitamos, ¿qué pasa? Nos vamos quedando ciegos. ¿Y sabe qué hace el orgullo? Endurece
el corazón, entenebrece la vista y podemos acabar como acabaron ellos. Porque abrieron los ojos la mayoría de los fariseos, no. ¿Abrieron los ojos los saduceos? No. Los saduceos se fueron hasta el fin de las consecuencias. Nunca dejaron el poder. Desaparecieron con la caída de Jerusalén. De este grupo de fariseos y saduceos, ¿cuántos se convirtieron al Señor que nos señale la Escritura? 3, con Jairo. Sí. Acuérdense que él era el de la sinagoga, el encargado de la sinagoga. Nicodemo, José de Arimatea y Jairo, y no se nos deja. Puede que haya habido más, pero la Escritura nada más nos habla de estos 3. Claramente decidieron mantenerse con la viga y esa viga endurece el corazón. Entonces ocupamos tener mucho cuidado, pero acuérdese bien, no estamos para andar juzgando a los demás en ese sentido. Cuando se ocupe, sí, y Dios le va a mostrar cuando se ocupe, y cuando Dios le muestre, hágalo. Pero si Dios no le muestra, ya le mostró una cosa que sí puede hacer y que debe de hacer: vivir una vida como Él quiere, y eso es suficiente para contrastar con la vida del mundo. Y mire, el Señor Jesús cierra esta sección de una manera bien interesante, y vamos a cerrar con esto. Mateo capítulo 7, versículo 6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En cierta medida, esto también se dijo para que nos abstengamos de iniciar peleas y disputas donde no tiene sentido hacerlo. El que Juan el Bautista fuera con Herodes tenía un propósito. Cuando Jesús, le hicieron caso a los fariseos cuando el Señor les dijo: fariseo ciego, no, pero tenía un propósito. Dios tenía un plan para este tipo de declaraciones en ese momento, pero no siempre vale la pena hacer ese tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque igual que como el caso de aquí, si usted agarra un collar de perlas y lo avienta a un hato de cerdos, ¿qué van a hacer los cerdos? Las van a pisar. ¿Qué otra cosa van a? Tal vez las confundan con garbanzos y las intenten morder, se las van a pasar. Es un desperdicio en ocasiones entrar en conflicto con los incrédulos, y nosotros debemos de ser sabios. Porque el Señor no quiere que le andemos apunte y apunte a la gente que está mal, porque en muchos casos es poco sabio hacerlo. No lo van a convencer, van a seguir haciendo lo que quieren, y usted se desgastó, se enojó, probablemente le hicieron pasar un mal rato. ¿Por qué cree que Jesús no hizo jamás milagros con incrédulos? Todos los milagros que Él hizo fue con gente que estaba dispuesta a creer.
¿Por qué el Señor no se le presentó a Caifás resucitado? ¿Usted cree que Caifás le hubiera creído si se le presenta resucitado? No, es una pérdida de tiempo. ¿Con quién hay que trabajar? Con aquellos que están dispuestos, con aquellos que están abiertos a recibir. Voy a cerrar con un ejemplo. ¿Se acuerda del cojo de nacimiento de Juan 9? Que el Señor Jesús lo sanó. Era un cojo al que muchos reconocían. Y cuando lo ven los fariseos, ¿qué creyeron? No. Dijeron, él nunca fue cojo. Sí, léalo. En pocas palabras, eso fue lo primero que... Tú nunca fuiste cojo. Mandaron traer testigos que les dijeron si era cojo, ¿eh? Y dijeron, no creo. Mandan traer a sus padres y le preguntan, ¿su hijo era cojo? Sí, siempre fue cojo. Y lo veían parado, brincando. Y creyeron en Jesús. Se enojaron, expulsaron. Este joven tenía sentido común y les dijo, él no me pidió dinero, me sanó en el nombre de nuestro Padre y aquí estoy. No hay otra respuesta para mí más que Él es el Mesías, Él es el ungido. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Estás mal, a mí no se me olvida esa expresión, tú naciste por completo en pecado y me vienes a enseñar. A mí tenían la evidencia allí, toda la evidencia allí, y no creyeron. Por eso Jesús él no le daba las perlas a los cerdos. Tenga usted cuidado también, pero viva una vida de santidad para que todos vean lo que es la vida que Jesús quiere, y así está haciendo el trabajo que el Señor pide para nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque también nos estás corrigiendo a nosotros. Y te pedimos perdón si hemos tenido una actitud incorrecta, si hemos permitido que en nosotros se desarrollen este tipo de conductas que tanto te desagradan, pero que a veces toleramos en nuestra vida. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a tener una sabiduría como la tuya y a tener un carácter como tuyo, manso y humilde, misericordioso. Ayúdanos, Señor, a ver como tú veías, porque a ti no te interesaba la condición económica de la gente, te interesaba su corazón. A ti no te interesaba si tenían unas sandalias nuevas o si sus sandalias estaban bien desgastadas por el trabajo. No te importaba si tenían sus manos suaves o si estaban llenas de callos porque tenían que trabajar. Tú amabas a todos por igual. Ayúdanos a tener ese tipo de actitud, Señor. Ayúdanos a tener tus ojos. Ayúdanos a tener tu corazón y líbranos, Señor, de permitir que el orgullo o un corazón altanero se desarrolle en nosotros. Nos ponemos en tus manos y te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén.